Pues vamos a comenzar, si les parece bien, nuestra clase, como siempre agradeciéndole mucho a Dios nuestro Señor, por tanto que nos ama, con tanto que nos sostiene y nos defiende. Ofrezcámoslo, como hemos dicho siempre también, lo mejor de nosotros. No es justo solo pedirle a Dios cosas, sino ofrecerle cosas. ¿Qué ofrecerle? Lo que más le gusta es nuestro mejor testimonio, el que amemos a los demás, al vecino, al familiar, al prójimo. Pues ofrecérselo este año 2026, que nos vamos a instalar las tres virtudes del cristiano, que son la empatía, la amabilidad y la cortesía. ¿Qué les parece? Para todo vivir con estas tres grandes virtudes. Empatía, ponerme en lugar del otro. Amabilidad, ser siempre amable. En el tráfico, en la casa, en el trabajo. Decíamos, y la cortesía. Primero el otro en todo. La cortesía es un principio de la caridad, estarán de acuerdo. En todos los casos, primero el otro, en el tráfico, en la fila de las tortillas, a la hora que están repartiendo comida. Ese es vivir lo que nos pide el Señor. Pues vamos a ofrecerle este año 2026 para que nos ayude a avanzar en nuestra conversión sincera y verdadera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar porque el tiempo es caro y breve. Recordando que estamos estudiando el asunto de las virtudes humanas. Que hay muchísimas virtudes, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Hablábamos de que alegría, cortesía, paz, respeto, responsabilidad, orden, son virtudes. Recuerden que no nacemos con las virtudes, ¿eh? Ni se regalan, se tienen que adquirir, se tienen que conquistar. Pero veíamos también que hay virtudes cardinales y virtudes teologales. Ya las vimos. La última fue la virtud de la caridad, que decíamos que es la más grandísima de todas las virtudes. No hay una mayor. Miren, tenemos seres humanos que las han vivido, como la Madre Teresa. Ella vivió la caridad. ¿Por qué? Porque la caridad, dice ella, debe doler. Lo que doy me debe doler. Es decir, cuando doy de lo que sobra, es limosna, ¿eh? Para que entendamos esto. Cuando doy de lo que me sobra, es limosna. Cuando doy de lo mío, de lo que iba a disfrutar yo, de lo que utilizo yo, esa es caridad. Para entender un poquito en cuestiones materiales. Este es lo que nos pide el Señor, que sea la caridad la que gobierne nuestra vida aquí en la tierra. Que es difícil, no, hombre, es dificilísimo. Siempre nos gana el egoísmo o la tacañez que nos impide practicar la caridad, pero tengo que decirles que es un boleto al cielo la caridad. Vean nada más la Madre Teresa, una mujer pobrísima, pequeñita,
no llegaba ni al 1,50 de estatura. Y miren, revolucionó al mundo, premio Nobel. ¿Con qué? Con la caridad. Porque ella veía el sufrimiento humano de una manera diferente a lo mejor que nosotros. Ya les contaba que un día le preguntaron que por qué hacía lo que hacía de levantar moribundos en la calle para llevarlos a morir a su casa de asistencia. Le dijo un periodista, yo no haría eso ni por $1,000,000. Y le dijo la Madre Teresa, no, yo tampoco lo haría por $1,000,000. Lo hago porque a quien estoy viendo ahí moribundo es Jesús mismo, Jesús. Y bien, ya decíamos que esa es la verdad que nos reveló el Señor en la parucía, en el fin del mundo. Les dijo a los de su derecha, bienvenidos, benditos de mi Padre. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Tuve frío, me vistieron. Caí en la cárcel, me visitaron y estuve en el hospital y fueron a verme. Esas son las obras de caridad. Y las debemos practicar. Yo les preguntaría si quieren salvar. Yo digo, sí, sí, hay que practicar las obras de caridad. Darle de comer al hambriento. Porque miren, ¿quién es el hambriento que nos estira la mano pidiéndonos un taco? Jesús, totalmente disfrazado. Por eso no lo reconocemos. Cuando un indigente nos estira la mano, ay, me das para un taquito. Es Jesús probándonos. Pues nos dijo que amemos al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos. Pero miren, ¿qué ocurre muchas veces en la realidad del hombre? Ay, pues no traigo. Ay, para la otra. Miren, eso se lo estamos diciendo a Jesús. A Jesús le decimos, no traigo, aunque traigo la paca de billetes ahí en la bolsa. Y Jesús, pues lo sabe todo. Vamos a retomar el catecismo precisamente en este tema, queridos amigos, terminando las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Leímos hasta la esperanza, vamos a la caridad. Estamos en la página 507. Voy a comenzar en el numeral 1822. Y dice nuestro catecismo, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos. Miren, esto es una realidad. Recuerden que Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Sí recuerdan? ¿Cuál es el mandamiento nuevo que les doy? Que se amen los unos a los otros, pero como yo los he amado. No como se les pegue la gana. Porque el hombre a veces quiere amar como él quiere, amar a los que le caen bien. A los que le caen mal, pues no amarlos o aborrecerlos, ¿verdad? Esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús nos obliga a amar a todos los seres humanos, bueno, si queremos obedecerlo. Porque miren, yo les preguntaría, ¿a qué ser humano de todos los que habitamos en el planeta ama Dios nuestro Señor menos que a otro? Díganme. Nada más reflexionando lo que pensaba San Agustín. Dios ha creado a todos los hombres por amor, desde el vientre de su madre, construyéndolos allí con células, tejidos, órganos, por amor, ¿eh? Dios no ha creado nada por otro motivo que no sea por amor. Por lo tanto, cuando trato mal a otro ser humano, estoy tratando mal a un hijo de Dios muy amado por él, tan amado como yo. Pero a veces nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestro desorden mental nos hacen despreciar a algunos, por cualquier motivo. Porque me cae gordo, porque me robó, porque me hizo, porque me ofendió. Ahí está el perdón para resolver estos asuntos. Pero continúa, amigos, en el numeral 1823, en la página 507.
Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido amándose unos a otros. Los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 9. Fíjense, permanezcan en mi amor. No se dejen llevar por la envidia, por el mundo, por las tentaciones. Y se alejen de mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en su amor siendo buenos, siendo caritativos? Es la única manera. Yo no puedo permanecer en el amor de Cristo siendo un ladrón, siendo un abusivo, siendo alguien que se la pasa viendo pornografía. Pues no, quien vive así, aunque se crea cristiano y vaya a misa, está equivocado. No es la manera en que Dios nos pide con la que convivamos aquí. Si se fijan, todo el principio del catecismo, lo que vimos fueron los mandamientos, los sacramentos, es decir, la ley que nos obliga, todo aquello que debemos cumplir. Pero ahora el catecismo entró en la fase de enseñarnos cómo convivir en el mundo para no perder nuestra alma, haciendo uso precisamente de los sacramentos, de los mandamientos. Pero sigue diciendo el catecismo, numeral 1823. Entonces nos dijo, permanezcan en mi amor. Y también dijo, este es el mandamiento mío, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan 15:12. Miren, aquí está la clave que decíamos. Él quiere que nos amemos como Él amó, no como se nos ocurre amar a nosotros. Como le digo, si nosotros amamos a nuestro modo, pues vamos a amar a unos y a otros, ¿no? No, aquí el ejercicio de fe en la voluntad del ser humano, del alma, es doblegar toda su negatividad y amar. Aunque mi mente me diga, ese me cae bien gordo, de todos modos, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Es todo. No quiere decir que voy a convivir con él, ¿eh? No nos equivoquemos. Con el ser humano, con el que tengo diferencias, lo voy a amar, pero no voy a convivir con él. Son dos cosas diferentes. Es como cuando hay un conflicto en la familia y viene un perdón y todo el mundo se perdona formalmente, realmente, pero ya la convivencia pues ya se vuelve imposible, porque se pueden volver a alterar los ánimos, volverse a encender el fuego. Entonces, el perdón es algo a lo que estamos obligados, los que creemos en Jesús. Bien, ya decíamos que nuestra religión es de práctica. Debemos poner en práctica lo que creemos. No nomás rezarlo, meditarlo. Lo más importante pues, es ponerlo en práctica. Acuérdense que dijo Jesús, todo aquel que escuche mis palabras y las ponga en práctica, ese va a obtener todos los beneficios prometidos en la Biblia. Pero el que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, dice Jesús, a ese le espera la ruina. Y miren, Dios nos advierte, como advirtió a los del diluvio, a los de Sodoma y Gomorra, a los judíos desobedientes del año 587, que permitió Dios que los babilonios los aplastaran. Siempre estuvieron advertidos. Es lo mismo hoy. Ni que no supiéramos que debemos ser buenos amigos. Lo sabemos. Cuando hablamos de nuestra religión, de parte de Dios. Por eso hay que ser muy firmes ante las tentaciones del demonio. Nos va a estar tentando, nos va a estar tropezando. Hablando de tropezar, ayer me tropecé paseando a mi perrito y miren, traigo ahí todavía
un apósito le llaman. Me alcancé a abrir la frente, pero pues no pasa nada. Eso no altera absolutamente nada. Pero si nos tocan caídas, el diablo nos tropieza. Y debemos entender que Dios siempre nos va a proteger. No sé si sepa, pero al padre Pío lo golpeaba, lo tiraba de la silla. A veces estaba el padre Pío orando sentado en su silla, llegaba el demonio y hagan de cuenta que le mochaba las patas a la silla y lo tiraba. Pero el demonio salía huyendo del padre Pío Pietrelcina en cuanto invocaba a María, San Miguel Arcángel, y le decía, lárgate de aquí. Y es lo que debemos hacer. Pero continuó la lectura sobre la caridad. Numeral 1824. Seguimos en la página 507. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Miren, esta es la clave de todo lo que hemos estado hablando. Yo podría decir que es la clave de la conversión verdadera. Miren lo que dice Jesús. Miren, esto es parte de su discurso del Jueves Santo, para que ubiquen lo que estamos leyendo. Sabe que al otro día va a morir. Se está despidiendo de los discípulos, les está dando instrucciones, les está diciendo lo verdaderamente esencial para la salvación de las almas. Les quita el miedo, los reafirma en el amor del Padre. Pero miren esto, qué interesante lo que dice. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Está claro? Si guardo los mandamientos de Jesús, voy a permanecer en su amor. No basta con decirle, te amo, Señor. Mira, yo te quiero mucho, Señor. Eres mi Dios, te amo y te rezo y voy a misa. ¿Eh? Pero si no guardo sus mandamientos, me estoy mintiendo a mí mismo. Ya he comentado de católicos, y ustedes conocen católicos que dicen, pues yo voy a misa cuando me nace, ¿verdad? O católicos que dicen, mi relación con Dios está bien, no robo, no mato, no me meto con nadie. Y uno les pregunta, ¿cuánto hace que no vas a misa? Uy, pues hace muchísimo. ¿Y cuánto hace que no te confiesa? Uy, pues mucho más. ¿Y que no comulgas? ¿Y cuánto hace que no ayunas? Nunca he ayunado. Bien, yo he recibido esas respuestas, ¿eh? ¿En qué le ayudas a la iglesia? Ah, caray, hay que ayudarla. Esos son de los mandamientos que habla nuestro Señor. Ir a misa es mandamiento, no es sugerencia. Confesarnos es mandamiento, no es una sugerencia o una propuesta. Comulgar es una obligación, es un mandamiento de nuestro Creador. Mandamiento, no su... Miren, el problema es que millones de católicos toman esto como sugerencias. Si quieres, ve a misa, ¿eh? Si te nace, pues ven a misa a verme. No. Miren, desde el Antiguo Testamento el sábado era sagrado. Y Dios le avisaba al pueblo de Moisés que le dijera al pueblo que no podía faltar el sábado, ¿eh? Porque eso lo enfurecía. ¿Y qué creen? Sigue siendo lo mismo. El que no va a misa el domingo ofende a Dios, por si no saben, es pecado. Y miren, tanta gente que vive sin ir a misa, nunca. Y luego nos asustamos porque hay demasiados homicidios, demasiados desaparecidos, demasiado robo, demasiado cobro de piso, demasiados niños con cáncer, pobres muertos por falta de atención. Ese es el demonio. ¿Quién mueve todas esas fuerzas en nuestra patria? El demonio. ¿Con qué personas? Con las que abandonaron a Dios, incluidos gobernantes, criminales. Ellos ya rompieron su relación con Dios e hicieron un pacto con el demonio, en especial con la famosa Santa Muerte.
Es terrorífico decirlo, pero es también cierto. No, amigos, si decimos que amamos a Jesús, hemos de guardar fielmente sus mandamientos. Y eso nos va a ayudar a no desviarnos del camino. Y dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, que si guardamos los mandamientos de Dios representados en los mandamientos de la iglesia, el diablo no puede tocarme. Fíjense lo que estoy diciendo. El diablo no puede tocarme. Sí quiere y quiere despedazarme, pero no puede, porque estoy protegido por la misa, por la confesión, por la Eucaristía, por mi ayuno, donde le demuestro a Dios que me domino a mí mismo, al vencer mi hambre, al dominar a mi estómago, y por ayudarle a la iglesia, que es mi país espiritual. La iglesia es mi pueblo. A la iglesia es a donde voy a obtener todo lo que me enriquece espiritualmente. Decíamos, ahí voy a misa a purificarme. Voy a que bauticen a mis hijos, a que los confirmen. Ahí me caso. Ahí se ordenan sacerdotes los hijos de las familias. Y llegamos al final, hasta las exequias, el día que morimos de cuerpo presente. Todo le vamos a pedir a la iglesia. Pero ¿qué le damos a cambio, amigos? Ojalá entendamos esto. Dios quiere creyentes de verdad, ¿eh? No chuecos. Dios lo que quiere es creyentes adultos, racionales. Que no nos hagamos los niñoides de repente. Ay, me dice Dios esto, me hago, todos lo hacen, pues uno más, no pasa nada. Cuidado. Pero nos sigue diciendo el catecismo, amigos. Página 508, numeral 1825. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Es San Pablo. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo. Miren, volvemos a lo mismo. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos. ¿Cómo la ven? Ya decíamos hace rato y lo hemos repetido. Seguir a Jesús no es fácil, amigos, ¿eh? Nunca ha sido. Pero también es cierto que la salvación no es gratis, universal y para todos, ¿eh? La salvación es para quien guarda los mandamientos de su Dios. Ahí está bien explicado. Por eso le decía, ¿para qué le damos más vueltas al asunto? Pues quiero salvar, he de guardar los mandamientos de mi Señor. Es decir, lo he de obedecer para demostrarle que soy un hijo obediente. Y no un hijo rebelde que anda en el mundo haciendo destrozos, ofendiéndolo a él y haciéndolo sufrir por mis pecados. Porque si Dios me ama y cometo pecados graves, pues sufre. ¿Qué papá no sufre cuando su hijo comete crímenes, errores graves, pecados? Si nosotros humanos nos llegan esos sentimientos, Dios que es perfecto en lo racional y en lo espiritual, también, insisto, nos creó por amor, para amar y para ser amados. Cualquier otra cosa que metamos en la vida para odiar, para envidiar, para revanchar, para vengarse, para satisfacer al cuerpo y sus pasiones, cuidado, eso nos va a desviar de la obediencia de Dios. Miren, fue el problema de Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema de nuestros padres? La desobediencia. Dios les dijo que no comieran de ese fruto y tómala, fue el primero que quisieron comer. Desobedecieron, es decir, no guardaron el mandamiento de Dios que les dijo que no comieran de ese fruto en el centro del Edén. Se los dijo, era un mandamiento, ¿eh? No comerán de ese árbol. Mandamiento, no comerán.
No les dijo, les sugiero que no coman de ese árbol, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Dios da mandamientos. Es como cuando en la cruz le dijo a María, su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Fíjense, mandamiento, ¿eh? Mandamiento. No les dijo, oye, mamita, ¿podrías, irte con Juanito para que te cuide? O no le dijo a Juan, oye, Juan, ¿podrías cuidar a mi madre, por favor? No. Mandamiento, mira, ahí está tu hijo y ahí está tu madre. Mandamiento. Y miren, después de ese mandamiento, nuestro Señor murió como humano. ¿Por qué? Porque en Él solo hay mandamientos. Como nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no como se les pegue la gana. Porque miren, el mandamiento de amarse los unos a los otros y de amar al prójimo viene desde Moisés. Pero el mandamiento solo decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús dice, yo les traigo un mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo, pero como yo los he amado, ¿eh? Eso es lo nuevo del mandamiento. Bien, acabamos de leer en la lectura de la misa que nos dice que Jesús se la pasó haciendo el bien. Han de recordar. Dice, el Señor se la pasó haciendo el bien en el libro de los Hechos. Porque eso vino a enseñarle a la humanidad a hacer el bien, nunca el mal. Curó personas, resucitó personas, salvó personas, expulsó demonios de personas. ¿Y por qué hizo todo eso? Por amor, por caridad a nosotros, ¿eh? Esta es caridad. Miren, vean por favor el crucifijo que les estoy compartiendo. ¿Será eso dar hasta que duela? Por favor, reflexionemos. Mira, él sí dio hasta que le dolió. Esa es caridad. No va a haber una caridad superior a esa. Esa es la mejor demostración de lo que dijo la Madre Teresa. Caridad es dar hasta que duela. Ahí lo tienen. ¿Y por qué dejó sufrir en su cuerpo todo esto? Porque nos ama y porque quiere salvarnos a toda costa, pero no nos va a salvar sin nosotros. Ese es el grave asunto de esto, amigos. Decía San Agustín, Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Ojalá entiendan la frase. O sea, para salvarme tengo que querer, tengo que vivir y obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. Lo estamos leyendo. Ese es el camino, no hay otro, ¿eh? Nadie puede llegar a Dios sin guardar los mandamientos del Señor, nadie. Estamos hablando de los creyentes, porque los que no son de nuestra religión también se podrán salvar dando testimonio con su vida personal en la tierra. Dice San Pablo en la carta a los romanos, quien sin la ley vivió aquí en la tierra, sin la ley será juzgado. Fíjense qué fácil. Es decir, todos aquellos que han vivido en el mundo sin conocer a Cristo, pues no van a ser juzgados con esto que decimos de que, a ver, ¿por qué no fuiste a misa? ¿Por qué no te confesabas? Van a decir, ¿de qué me hablas? Pero si un hindú, un musulmán fue buen ser humano, buen padre de familia, que vivió lo que enseñó Jesús, se van a salvar. Nos lo explica el catecismo y lo veremos más tarde. No, aquí se está dirigiendo a los que creemos, que conocemos ya los sacramentos, los mandamientos. Miren, alguien que los ignora, ¿cómo se les pueden exigir? Pero miren, los que estamos aquí todos sabemos que debemos ir a misa, debemos confesarnos, debemos comulgar, debemos ayunar y debemos ayudarle a la iglesia. Y debemos amar al prójimo como Jesús lo amó, para entenderlo en esta clase. Insisto, no como se me pegue la mano amar al otro, sino como lo hizo Jesús. Ahí está la imagen. ¿Eh? En realidad, vaya que le dolió a nuestro Señor. Pero continuamos, amigos.
con el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero miren amigos, creo que esto lo habíamos visto en la clase pasada, perdónenme. Voy a leer lo que continúa, que es la página 509, numeral 1830 de este catecismo. Y vamos a hablar ahora, amigos, de los dones y frutos del Espíritu Santo, que ya aprendió todo el asunto de las virtudes teologales, de las virtudes capitales, de las virtudes humanas. Y nos dice este numeral 1830 de la página 509. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ahí los tienen en la imagen. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y dice el Salmo 143:10, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Y dice también Romanos capítulo 8, versículos 14 y el 17. Todos los que son por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 17. Y miren, vemos claramente cómo estamos hablando de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos concede dones, frutos. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio de los demás. Ese es el asunto. Si se fijan, todos estos dones son para el bien de los demás, no tanto para bien mío. Claro, a mí me hacen mucho bien también si los practico. Ya decíamos, miren, los dones del Espíritu son sabiduría. ¿Quién no quiere sabiduría? Inteligencia. ¿Quién no quiere inteligencia? Consejo. Miren, consejo es saber ponerle en hombro a alguien que está sufriendo y ayudarle a que pueda resolver sus problemas si podemos. También la fortaleza. Miren, sin fortaleza no estaríamos aquí. La fortaleza es lo que nos hace seguir en la vida a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de los ataques del maligno. También nos da la ciencia. Miren, está más que claro. Ahí están los grandes médicos que tenemos, y en especial los que son creyentes, que son muchísimos, la gran mayoría son médicos creyentes. También nos da la piedad. Recuerden, amigos, que la piedad quiere decir gusto por las cosas de Dios. Eso quiere decir este don, gusto por las cosas de Dios. Yo lo digo de mi parte,
Muchas veces cuando estaba joven y no estaba convertido, sufría ir a misa. Se los confieso. Llegaba y me persinaba cuando empezaba el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo que estaba esperando ya es que se acabara la misa. Que el Padre diera la bendición y que ya nos fuéramos. Pero mientras transcurría la misa, mi mente estaba en otro lado, ¿eh? En el fútbol, cómo fue a fallar el penal, y este tarugo, ¿verdad? O en una chamaca, ¿verdad? Haciendo perversidades con ella. Estoy confesando algo que hubo en mi mente, porque no tenía la piedad. Es decir, no les había tomado el gusto a las cosas de Dios. Pero ahora miren, y Dios lo sabe, cada misa a la que asisto la disfruto, la saboreo, la desminuzo en mi conciencia, en mi mente. Y le ofrezco a Dios lo que hay que ofrecerle en la misa. Y le pido perdón tantas veces que lo hacemos en la misa. Empezando con yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, no culpen a nadie de mis estupideces y de mis faltas, Señor. Yo las asumo. Mientras la misa que decimos después, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y luego en el Gloria, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Fíjense, de eso estamos hablando, ¿eh? Pero ya cuando hay la piedad, ya ninguna palabra en la misa pasa inapercibida para el alma. Es como cuando dice el sacerdote, recuerdan después de la oración introductoria de la Eucaristía, que dice, el Señor esté con ustedes. Y contestamos, y con tu espíritu, levantemos el corazón. Decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Fíjense, demos gracias al Señor nuestro Dios. Miren, esa parte de la misa hay que aprovecharla como si fuera una fuente de caridad. Es decir, Señor, te doy gracias por todo lo que me das, lo bueno y lo malo, lo que duele y lo que no duele, todo viene de ti. Nada me pasará, Señor, que tú no quieras que me pase. Palabras de Santo Tomás Moro, que murió degollado el otro día de haber pronunciado esa frase. Su familia le pedía que le pidiera perdón al rey para que no lo mataran. Y les contestó Santo Tomás Moro, no se preocupe, no tengan miedo. Dijo a su esposa y a sus hijas, me van a matar a mí, no van a matar a Dios. Dios se hará cargo de ustedes, créanlo, confíen. Y tómala, al otro día le cortaron la cabeza, ¿eh? Pero hoy es Santo Tomás Moro, Thomas More. Ese apellido sigue siendo famoso en Inglaterra, y lo saben. Vaya que el Señor atendió a su familia. Y Él es santo, es el patrono de todos los políticos del mundo. O sea, tenemos la evidencia de que la caridad es algo que necesitamos. Y dice, después de la caridad, miren, ¿dónde estaba? Perdón, se me escapó. Es que me faltaba un don. Híjole, miren, el chamuco es el chamuco. Parece que lo borró. Qué bárbaro. Bien, pues voy a leer ahora los frutos, ¿sí? Ah, no, ya lo encontré, miren. Gracias, Dios. Es en el numeral 1831 donde los estaba viendo. Íbamos en fortaleza, en ciencia, en piedad y por último, el temor de Dios. El temor de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener temor de Dios mientras vivimos. O sea, no cometo pecado porque Dios me está viendo y le temo porque es omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Y castiga a los que lo desobedecen y se rebelan contra él, ¿eh? Hay gente que dice, Dios no castiga. No, pregúntenle a los del diluvio, entonces, ¿qué fue un premio? Pregúntenle a los de Sodoma y Gomorra si Dios castiga. No nos vayamos atrás de esos, hasta sacerdotes he escuchado que dicen, Dios no castiga, Dios es bueno, no, hombre. Miren, cuando castigó a los judíos rebeldes, incrédulos, a través de los babilonios, de hecho les dijo, mi cólera no tiene fin y ya no les daré perdón, se los dijo, ¿eh? Ya no los perdonaré porque me hartaron, me superhartaron, ahora hasta que los aniquilen. ¿Cómo que Dios no castiga? Por eso hemos de tener temor de Dios, como dice aquí. Temer que está presente. Temer que no debo ofenderlo porque es tan bueno conmigo. Ese es el temor de Dios. Porque el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? Pero hay que temerle a ese Dios. Yo lo transmutaría por, si me lo permiten, por tenerle respeto a Dios. Trasladar tener temor a Dios por un respetar a Dios. Pero respetarlo como si fuera la máxima autoridad en mi interior, en mi vida. Eso es. Se me presenta el momento de robar algo y ¿qué hago? Respeto a Dios, que me dice que no. Quiero hacer cualquier charada que es pecado, respeto a Dios. Y como lo respeto, no me está permitido. Pero, miren, luego como veíamos, esos fueron los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos ahora los frutos. ¿Quién va a recibir estos frutos? Los que guardan los mandamientos del Señor y se hacen amigos de Él. Entonces viene el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y trae estos premios. Ojalá lo entiendan así. Son premios para el que obedece a Dios. No son premios para todo mundo, ni están en el supermercado, ¿eh? Son premios para los que obedecen a Dios, para los que guardan sus mandamientos. Y miren los frutos. Los frutos del Espíritu son perfecciones, fíjense, que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12. Fíjense, en primer lugar, la caridad, luego el gozo, luego la paz, luego la paciencia, luego la longanimidad, luego la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Esto lo explica San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Entonces, miren, si queremos agradar a Dios y guardar sus mandamientos, lo voy a repetir en primera persona. Debemos tener caridad y entonces tendremos gozo, tendremos paz. Fíjense, vale la pena, ¿eh? Tendremos paciencia, que es algo muy escaso muchas veces. Como vemos, la paciencia viene de Dios, pero hay que ejercitarnos en ella. ¿Cómo nos ejercitamos en la paciencia? Aguantando los problemas, los dolores, los sufrimientos, con tranquilidad, es decir, con paciencia. ¿Sí? Debemos ser longánimes. La longanimidad quiere decir la bondad excelsa. Alguien longánimo es alguien muy, ¿cómo diría la palabra? Muy dado a los demás, altruista.
También la bondad. Recuerden que debemos ser buenos, nunca malos, tan fácil explicarlo. La benignidad, que aunque parece lo mismo, no es lo mismo. La benignidad es el fondo de mis actos. Así como en el crimen dice que hay prepotencia, alevosía y ventaja, esto es al contrario. Si yo tengo el fruto de la benignidad, nunca va a brotar de mi interior una mala idea, una mala palabra, un intento de robar. Ese es. Miren, son frutos que regala Dios. La mansedumbre, es decir, hacernos chiquititos ante Dios y ante los demás. La fidelidad, fundamental, tanto con Dios como con nuestra esposa y esposo y como con nuestros hijos, como con nuestros compañeros de trabajo. La modestia, hemos de ser modestos, hemos de ser todos gritos y presumir y andar fanfarroneando. Hemos de ser modestos. Debemos manejar la continencia. Miren, aquí es donde ayuda el ayuno. Si yo ayuno a menudo, voy a dominar la continencia, sin lugar a dudas. Miren, quien no aguanta la continencia, pues es el que le da libre experiencia a su mente perversa. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ser continente y veo películas de porno, pues, imposible, imposible. Si yo quiero ser continente y ando buscando chamacas por ahí para acostarme con ellas, pues, no. Si quiero ser continente, debo alejarme de todo eso. Si soy casado, debo ser continente, es decir, solo tener relaciones con mi esposa en mi lecho conyugal. Y sigo siendo continente, ¿eh? Ahí lo que no debo hacer es tener relaciones con una mujer ajena. Y por último, miren, la castidad. La castidad es muy valioso ante Dios. ¿Quién es casto? Quien se domina a sí mismo. Quien domina sus pasiones, sus órganos sexuales, sus ideas. No es nada fácil. Los sacerdotes hacen voto de castidad, acuérdense, pero que no es de ninguna manera algo fácil. Por supuesto que no. Pero sigue diciendo aquí, amigos. Vamos a leer un pequeño resumen sobre las virtudes desde el principio. Hablando de las virtudes humanas, es la página 509. Y recuerden que el tema fue las virtudes, empezando con las virtudes generales humanas hasta las más elevadas, como acabamos de leer. Resumen, numeral 1833, página 509. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras acciones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero luego tenemos, amigos, la prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Ya decíamos que templanza es todo con medida, nada con exceso. Esa es en realidad la templanza.
Las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Esto es cierto, es decir, ya decíamos que las virtudes, amigos, tenemos que instalarlas, tenemos que conquistarlas. No vienen de nacimiento, no están incluidas en el kit del ser humano. Por eso aquí son fundamentales los padres de familia que sepan instalar todo esto a los niños desde chiquititos. Pero sigo leyendo, amigos, numeral 1840, página 510. Las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios, conocido por la fe, esperado y amado por Él mismo. Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado, que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Por la esperanza, deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias plenas para merecerla. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y la forma de todas las virtudes, hablando de la caridad. Los 7 dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, como ya lo habíamos visto. Pero iniciamos un nuevo tema, queridos amigos. Página 511, numeral 1846. Artículo 8 del capítulo segundo. Y nos va a hablar, miren, sobre el pecado, la misericordia y el pecado. Numeral 1846. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús, para que sepan. Salvador, el que salva. Por eso, quien se llama Salvador y quien se llama Jesús son en realidad tocayos. Quiere decir lo mismo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. En efecto, bien, ya decíamos que en la misa nos vamos preparando para comulgar desde el principio, con el yo pecador, con el Kyrie, que es el ten piedad de nosotros. Y miren, en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, si rezamos el Padre Nuestro, ya le estamos afirmando a Dios que vamos a perdonar a los que nos ofenden. Y si no lo hacemos, estamos quedando en falta con Dios nuestro Señor. Si rezo el Padre Nuestro y odio a alguien y no lo perdono, no debo rezarlo, ¿eh? Ya lo explicaba hace siglos San Agustín. Porque le estoy diciendo a Dios: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Por eso es de que toda la misa nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados, porque los tenemos. Recuerden que la Iglesia Católica está formada en su totalidad por pecadores, recuérdenlo, ¿eh? Somos pecadores, todos.
buscando redención, eso sí, porque mucha gente dice, uy, en la iglesia católica está llena de pecadores. No, pues sí, todos. Insisto, por eso en la misa le pedimos perdón a Dios durante el transcurso de la misa. Pero sigue diciendo aquí, 1847. Miren, y dice San Agustín. Recuerden que San Agustín es un gran maestro que enseña cosas que otros les pasaron inapercibidas. Y dice San Agustín, miren, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión y de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Miren, ya decíamos que todos somos pecadores. Y dice San Agustín, Dios te creó, Dios te ha creado sin ti, pero no te salvará sin ti. Sí, Dios no nos preguntó si queríamos ser creados, ¿verdad que no? Nos creó por amor, pero para salvarnos debemos querer y obedecer. No va a ser automática la salvación, ya lo decíamos desde hace rato. Y esto lo recuerda muy claramente San Agustín. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que la salvación es gratis. Ya no es que me persine y rece, ya me salvé. No. Lo que nos van a salvar son las obras de misericordia, ya lo dijimos hace rato. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, etcétera. Ir a misa, rezar rosarios, estudiar la Biblia, catequizarnos, eso es muy bueno para nuestra alma, pero no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar son las buenas obras de misericordia al final. No podemos dudar de esto, ¿eh? Pero miren, por último, vamos a ver lo que nos decía el gran San Juan Pablo II sobre este asunto. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu, de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Reciban al Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Y miren, cuando hablaba Jesús del Paráclito, ya hablaba de esto. Ya yo me voy, pero no los dejaré solos. Les voy a enviar al Paráclito. Es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Paráclito? Asistente, ayudante. Y dice, Él les revelará todo, incluido lo que estamos viendo aquí, y Él les dará fortaleza, y Él les dará los frutos para poder evitar el pecado. Y miren que estamos viendo un santo que conocimos en vida, ¿eh? Que alcanzamos a ver en la tele, lo escuchamos en radio, en los periódicos. Y ya está en el cielo, esto es increíble. Y vaya consejo que nos da, debemos tomarlo muy en cuenta. Dice, lo repito, el don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención es el Espíritu de la verdad, es el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Pero ahí le vamos a dejar por hoy, queridos amigos, por cuestión de tiempo. Ya volveremos el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Vamos a agradecerle de todo corazón por todo lo que hace por nosotros, por todo lo que nos da y todo lo que nos cuida, y ofrezcámosle, como siempre,
obedecerlo, guardar sus mandamientos y dar nuestro mejor testimonio de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Saludos. Bendiciones a sus familias. Igualmente. Buenas noches, Maestro Jaime. Un abrazo, amigo. Igualmente, mi Memo y Reina, Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias.